Hi guys, let's see our last modal verb, but this is one of the most important because it is used in the conditionals. Let's see. Buen día chicos, vamos a ver nuestro último modal de este nivel, ¿sí? Pero es uno de los más importantes porque es utilizado en los condicionales. Y resulta que los condicionales son los temas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál vamos a ver? El modal would. Would. Este modal no tiene traducción literal y eso es lo primero que debemos entender. No tiene una traducción literal, pero le da al verbo la finalidad de ia para volver en uno de sus usos, que es la forma condicional. O sea que cuando yo le pongo ese ia al verbo en español, estoy convirtiendo ese verbo en condición. Por ejemplo, yo estudiaría francés si quisiera viajar a Francia, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros cuando le colocamos ese ia, estudiaría, estamos hablando de una acción que tiene una condición, ¿sí? Entonces, vamos a manejar los usos de este modal que vamos a tener en inglés para así poderlo comprender y poder ejercitarlo. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo debemos entender que el would, aparte de su uso condicional, que es la parte más importante de esta gramática, debemos conocer que would, al igual que los demás verbos modales, tiene unos usos contextuales que debemos afianzarlos para poder utilizarlo de manera correcta, ¿sí? Entonces vamos a manejar los 4 principales. Pero antes de eso, vamos a mirar el would, vamos a conocerlo en su parte fonética y en su parte negativa. En la parte fonética tenemos el modal. Lo que sucede es que para nosotros, los hispanohablantes, tendemos a que cuando vemos una palabra que tiene en inglés, que tiene una W, le queremos meter como un acento como gringo ahí, como a la brava. Y terminamos diciendo would. No. Este modal, en la fonética, esta O y esta L tienden a desaparecer y la pronunciación es más sencilla. Se dice would. Tiende a desaparecer la O y la L. Tiende a desaparecer. Would. Perfecto. Y ahora miremos la parte negativa. Como todos los modales, para volverlos negativos, nosotros hacemos uso de la partícula not y lo podemos manejar de manera independiente. Pero yo les digo a ustedes, hijos, que nos acostumbremos a utilizarlo con la contracción del apóstrofe porque esa es la forma más común. Y la forma negativa de would quedaría wouldn't. No olvidemos, desaparece la O y la L. Wouldn't. Entonces aquí tenemos el modal y en su forma negativa. Ahora vamos a mirar cómo es el contexto del modal. Nuestro primer uso contextual del modal es el uso de la hipótesis. Vamos a utilizar el would en hipótesis, ¿sí? Recordemos que es una hipótesis, un supuesto, ¿cierto? Entonces es algo muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo decir I would love to live in New York. Eso es una hipótesis. Me encantaría vivir en Nueva York. Eso es una hipótesis, es un supuesto, ¿sí? Que de esa manera propia. Entonces yo lo coloco acá. Me encantaría vivir en Nueva York. Me encantaría. Aquí le damos la terminación ia, porque ahorita con la gramática lo vamos a trabajar, que cuando le colocamos el would al verbo, el verbo de una vez queda con la terminación ia. Me encantaría vivir en Nueva York. Listo. Entonces, aquí tengo el uso del would en la forma de hipótesis. También lo podemos hacer en negativo. I wouldn't love to live in New York. A mí no me encantaría vivir en Nueva York. También lo podemos hacer en forma negativa. Entonces, ese es el primer uso contextual del would. El segundo uso contextual del would, de pronto las expresiones van a ser más complejas, pero es muy sencillo de entender. Es cuando vamos a hablar, ojo acá,
hablamos del futuro desde el pasado. Son expresiones que se dan muy de vez en cuando. Ejemplo, ¿cómo así que hablamos del futuro desde el pasado? Yo en este momento puedo hablar del futuro que yo veía desde mi pasado. Hablar del futuro desde el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando yo era niña, pensaba que en el futuro yo iba a ser millonaria, por ejemplo, ¿sí? Cuando era niño, él creía que íbamos a tener en el futuro carros voladores. Ejemplo, estamos hablando, contando algo en el presente, hablando del futuro, cómo lo veíamos desde el pasado. Ahí también se utiliza el modal would. Entonces, hagamos un ejemplo. Ese que acabo de decir, cuando yo era niña pensaba que iba a ser millonaria. ¿Sí? Entonces yo digo, when I was a child, cuando yo era niña, I thought, pensaba o creía, I would be millionaire. La R. Ahí está. Es que me toca colocarla compleja para que tenga sentido, ¿sí? Porque tengo que hablar desde el pasado, hablar en presente, del futuro, de cómo lo veía en el pasado. Entonces me toca hay que colocarla larga, pero es una expresión que nosotros podemos utilizar. Cuando yo era niña, pensaba o creía que sería millonario, ¿sí? En el futuro. No sucedió. Bueno, en fin. Entonces aquí sería, cuando yo era niña, vamos a colocar en español. Pensaba o creía, recuerden que thought puede ser pensar o creer, es un verbo irregular, que sería millonaria. ¿Sí? Cuando yo era niña yo creía que sería millonaria. Entonces, would be, sería millonaria. Entonces, aquí tengo el segundo uso contextual del would, cuando hablamos del futuro desde el pasado. Entonces, ese quizás, por lo que la expresión queda tan larga, pues es un poquito complejo, pero en realidad no es difícil de entender. Ese es el segundo uso de este modal. El tercer uso es más simple y algo curioso. Yo lo llamo el uso chismoso. Voy a colocarlo acá, chismoso. ¿Por qué? Porque resulta que lo utilizamos cuando nosotros estamos hablando de lo que otra persona dijo. Cuando nos sucede esto, que vamos a hablar de algo que otra persona dijo, utilizamos el would. Entonces, ejemplo, yo le digo el chismoso porque es contar lo que otra persona dijo. Por ejemplo, digo ella dijo que compraría ese carro. Estoy contándole a alguien, ella dijo que compraría ese carro. Entonces yo digo, she said, pasado, she would buy that car. Entonces acá está el uso del would, pero pues con esto estoy diciendo y estoy afirmando que fue algo que ella dijo. Yo soy la que estoy contando. She said she would buy that car. Ella dijo que iba a comprar o que compraría ese carro, porque acá con el would le damos la terminación ia al verbo. Entonces ese es el tercer uso contextual, el uso chismoso. El cuarto uso es más sencillo y es cuando hacemos la solicitud o pedimos algo, cuando se va a pedir algo de manera formal. Ese sí es muy sencillo. Cuando vamos a solicitar algo de manera muy formal, vamos a pedirle a alguien algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿te gustaría cenar conmigo? ¿Sí? Entonces estoy haciéndole una pregunta a alguien, le estoy pidiendo algo y lo estoy haciendo de manera muy formal. Entonces sería, would
you like, te gustaría, have a dinner with me, te gustaría cenar conmigo. Entonces cuando yo utilizo would en la pregunta, estoy siendo muy cordial, estoy siendo muy formal a la hora de hacer una solicitud. Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? Entonces también es otra forma, es otro ejemplo de cómo colocándole ese IA, e incluso en español, suena más decente. ¿Baila conmigo? No. ¿Te gustaría bailar conmigo? Es más decente. Entonces, esos son los 4 usos. El uso de la hipótesis, el uso de cuando hablamos del futuro desde el pasado, que de pronto es más extensa la oración, pero en realidad no es difícil de entender. El uso chismoso, que le hemos puesto así, pues cuando hablamos de lo que otra persona dijo, y cuando queremos hacer una petición de algo formal. Entonces, estos son los 4 usos contextuales del would más comunes, aparte del condicional que se va a ver más adelante. Vamos ahora a mirar cómo es la gramática. Bueno, la construcción gramatical del modal would, al igual que todos los modales que hemos visto, tiene la misma estructura, el mismo orden. Entonces, cuando voy a hacer una afirmación, coloco el sujeto más el modal, que en este caso hoy vamos a trabajar el would, más el verbo, más un complemento. Entonces, ¿cómo quedaría una oración en afirmación utilizando el would? Por ejemplo, yo elegiría el saco azul. Por ejemplo, yo elegiría el saco azul. Saco me refiero al abrigo, ¿no? Bueno, eso sería me dice el sujeto I, luego el would, I would, verbo elegir, choose. El verbo siempre va a ir en presente, ¿no? Cuando estamos trabajando en modales, estamos trabajando el verbo en presente y no vamos a utilizar tiempo pasado en este caso, ¿listo? Entonces, I would choose. Y luego el complemento, el saco azul sería the blue sweater. Listo, ahí me quedó la construcción de la afirmación. ¿Qué sucede cuando yo voy a hacer una interrogación? Lo único que debo hacer para hacer un interrogante utilizando un modal, que es hacer un switch. ¿Qué es un switch? Un cambio de puesto. ¿Entre quién? Entre el sujeto y en este caso el modal would. Entonces, para la pregunta, en la forma interrogativa, la fórmula lo único que dice es cambiemos el orden. Primero se coloca el would, luego colocamos el sujeto, el verbo que estamos trabajando en la oración, el complemento que lo hay y obviamente el question mark. Entonces, yo voy a construir esta oración en pregunta, pues voy a cambiar el pronombre para poder manejar la respuesta de una manera como más coherente. Ya lo voy a cambiar por you. Entonces quedaría would you choose the blue sweater? Would you choose the blue sweater? ¿Elegirías el saco azul? Entonces yo voy a decir, sí, yo elegiría el saco azul. Porque recordemos que cuando preguntan con you, se responde con I, en este caso porque estoy trabajando singular. Si fuera you de ustedes, se responde con we de nosotros. Voy a decir, sí. Yo elegiría, I would choose, yo elegiría el saco azul, the blue sweater. Very good. Y la negativa, no, I wouldn't, la que estamos manejando la forma negativa, wouldn't, I wouldn't choose the blue sweater. Por favor, no olviden que el yes y el no es
muy necesario cuando nosotros queremos ser formales. Debemos iniciar la respuesta con un yes y con un no. Cuando nosotros no colocamos este yes y ese no en el inicio de las respuestas, estamos siendo muy agresivos. Entonces, por favor, que no suene así como tan tosco. Coloquémosle por formalidad el yes y colocamos el no. Listo, muchachos. Esta es la gramática, que es muy simple, muy sencilla, del modal. Lo importante es conocer el contexto en el cual se debe trabajar. Entonces, por hoy dejamos ahí. Bye bye. See you in the next class.